Lunes 4 de abril, primero de secundaria, ciencia, biología, el devenir de los organismos genéticamente modificados. Aprendizaje esperado. Valora las implicaciones éticas de la manipulación genética en la salud y el medio ambiente. Énfasis: recapitular los contenidos asociados a la manipulación genética. ¿Qué vamos a aprender? Se tiene un verdadero reto en esta sesión con los contenidos del aprendizaje esperado. Valora las implicaciones éticas de la manipulación genética en la salud y el medio ambiente, con el propósito de recapitular los contenidos asociados a la manipulación genética. Los contenidos de este tema realmente son muy novedosos y por lo mismo se están construyendo, y eso ocasiona controversias tanto en el ámbito científico, económico, de la salud y en general, y en lo social, lo cual constituye un gran reto. ¿Qué hacemos? Un organismo transgénico es aquel que ha sido genéticamente modificado al introducir en su genoma de forma estable y heredable un gen de un ADN de otra especie llamado transgen por medio de técnicas de ingeniería genética. De esta manera adquiere características nuevas provenientes de otros organismos o microorganismos. Existe una variedad de jitomate transgénico que se obtuvo en Nueva Delhi en 2013 que es tolerante a la sequía y resistente a la infección por hongos. Esta variedad transgénica adquirió estas características cuando se le insertó un gen del hongo Flammulina velutipis resistente a la sequía. Parece que son muy socorridas las variedades de jitomate para trabajar con ellos en la manipulación genética. ¿A qué se deberá? El jitomate es un alimento muy popular a nivel global, ya que es recomendado en la dieta correcta por su alto contenido en minerales y vitaminas. Por este motivo se han mejorado ciertas características en algunas variedades al ser tratadas genéticamente, en este caso para poderlo cultivar en lugares con escasez de agua. Algo semejante ha ocurrido con el maíz, que es un alimento con muchas propiedades, pero también es muy delicado, pues sus cultivos son atacados por diversas plagas y herbicidas que acaban fácilmente con él. Por esta razón se combinó con un gen de la bacteria Bacillus thuringiensis, de tal modo que sus hojas, tallo y polen expresan una proteína proveniente de la bacteria, la cual funciona como repelente a los insectos, constituyendo así una importante y nueva herramienta para el control de los daños y pérdidas causados por plagas. Aunque actualmente existe una controversia al cultivar este tipo de maíz, ya que se cree que puede afectar de manera drástica a la biodiversidad, poniendo en peligro las variedades de maíz de nuestro país. La bioética debe prevalecer en este tipo de trabajos científicos. Cuando se diseñó un transgénico, se debe de hacer de manera responsable y ética por su relevancia en la salud y con el medio ambiente. También debe cumplir con una necesidad real que justifique su producción. En todas las sesiones de este aprendizaje se habló de la producción de organismos transgénicos. Aunque parece una tarea rápida y fácil, en realidad requiere de estudios muy específicos, identificar la característica que se quiera modificar, investigar qué organismos la tienen y mediante manipulación genética identificar la secuencia de ADN del gen que da esa prioridad al organismo vector por medio de ensayos de laboratorio y analizar si es factible realizarse. Es indiscutible que el surgimiento de la biotecnología moderna que utiliza técnicas de ingeniería genética y el descubrimiento del genoma humano ha brindado a la sociedad en los últimos años una serie de productos verdaderamente útiles en el área de la farmacéutica. Un buen ejemplo es la producción de insulina recombinante que ha permitido poner a disposición de los pacientes diabéticos insulina casi exactamente igual a la hormona humana a un precio más accesible, aumentando su esperanza de vida. Siguiendo el abecedario biológico, seguramente se trata de la clonación y no se puede hablar de clonación sin que se refiera al proyecto del genoma humano. El avance en las investigaciones del proyecto del genoma humano ha permitido conocer las migraciones humanas y cómo se fue poblando el planeta. También ha permitido a los diversos países conocer la diversidad genómica de su población. En México, este proyecto se publicó en 2015. Se dio a conocer el mapa genómico mexicano,
que no solo explica el mestizaje de la población y su diversidad genómica, también sus resultados nos informan que las enfermedades que prevalecen en la población, como la diabetes, la obesidad y la hipertensión, son más frecuentes en personas con ascendencia nativa. Es de llamar la atención cuando explican que no es algo nuevo ni artificial, sino todo lo contrario, que es un fenómeno natural tan antiguo como los seres vivos, ya que ha estado presente desde los organismos unicelulares que se reproducen asexualmente, inclusive en plantas, en procesos como la reproducción vegetativa, como el caso del plátano, que también se presentan en algunos animales que se reproducen asexualmente por partenogénesis, por ejemplo los insectos. De tal manera que la clonación se refiere a un conjunto de células originadas de una sola célula o individuo que son genéticamente idénticos a partir de una reproducción asexual. Lo que sí es moderno es la clonación artificial, que tuvo sus orígenes a inicios del siglo XX, cuando se realizó la primera técnica para producir un embrión de salamandra, y este antecedente dio lugar a finales del siglo XX a Dolly, el primer organismo clonado que nació el 5 de julio de 1996 y dado a conocer al mundo 7 meses después, en 1997. La bioética y su relación con el avance de la tecnología, de las investigaciones de clonación, de la decodificación del genoma humano, entre otras, en áreas como el ambiente, en la modificación de bacterias que, por ejemplo, transforman el petróleo derramado en zonas marinas en sustancias menos contaminantes. Entonces, hay algunos grupos sociales que consideran riesgos o desventajas en el uso de la ingeniería genética en campos como, por ejemplo, la medicina, el conflicto ético, social y moral para la creación de un clon humano. La clonación reproductiva aún es deficiente, ya que no permite el desarrollo de mamíferos completamente sanos. En el tratamiento de enfermedades aún no es completamente seguro debido a la similitud entre células madres y células cancerosas. En la industria de alimentos mencionan que los efectos en la salud aún son desconocidos. En el ambiente se pueden provocar una alteración en el desequilibrio de los ecosistemas, perdiéndose la diversidad genética. Por ejemplo, al introducir una especie ya extinta hace miles de años o creada recientemente, puede no tener depredadores naturales, alternando así el curso de la naturaleza. Ahora, la siguiente palabra para tu abecedario biológico es medicina genómica. La genómica, que es un área de la genética, además de tratar ciertas enfermedades, se enfoca en determinar la secuencia y analizar la estructura y función de los genes. En 1990 se inició el proyecto Genoma Humano, en el que varios científicos del mundo trabajaron en conjunto para identificar la totalidad de genes que tiene la especie humana, conocer su relación con las características fenotípicas, el número de genes y su ubicación en los cromosomas. Actualmente se sabe que los seres humanos tienen cerca de 19.000 genes funcionales y que compartimos entre nosotros alrededor del 99.9%. Entonces somos diferentes a las demás personas en solo 0.1%. Pero no solo se ha podido conocer la secuencia del genoma en el ser humano, también se ha investigado el de otras especies. Gracias a esto se ha podido comparar y establecer sus relaciones evolutivas. Observa el siguiente video. Hola a todos, soy la doctora Paula Licona, soy inmunóloga. Esto significa que me dedico al estudio del sistema de defensa o el grupo de células o moléculas que nos protegen cuando nos infectamos, por ejemplo, ¿no? Son células que reconocen virus, bacterias, hongos que nos atacan y que permiten que podamos eliminarlos y pues mantenernos sanos. El día de hoy vamos a platicar sobre el sistema de CRISPR-Cas y quiero empezar contándoles que justamente este sistema es el sistema inmune, un sistema de defensa que tienen las bacterias. Ahí se originó, ahí se descubrió en bacterias que viven en condiciones extremas. De hecho, eran bacterias que crecían en lagos hipersalados. Entonces, de ahí se aislaron estas bacterias y ahí se identificó que existía este mecanismo que funcionaba como una serie de sistema inmunológico ahora en bacterias. Y cómo funciona es, son proteínas que cortan y pegan material genético, en este caso material genético de virus que infectan a estas bacterias, y de esta forma
queda un tipo de memoria en la bacteria que permite que cuando este virus vuelva a infectar a esta bacteria, pues el sistema CRISPR ya tiene ahí, ya se acuerda, pues ya tiene un cachito del genoma del virus, se acuerda de este virus y entonces impide que vuelva a haber una infección. Y de esta forma funciona en la naturaleza, es donde se describió, y actualmente pues es un sistema que se ha utilizado, se ha adaptado para la edición genética en otros organismos, en cualquier organismo que se les ocurra. De hecho, esta tecnología ha permitido que ahora podamos hacer edición genética de animales o plantas que antes no había posibilidad de hacer porque no teníamos las herramientas para hacerlo. Entonces ya adaptado a un sistema, fuera del sistema de bacterias, funciona como unas pequeñas tijeras moleculares que permiten la edición genética como tal, ¿no? Quitar o poner genes que el organismo no tenía, arreglar genes que estaban mal, o sea, podemos con este tipo de ingeniería genética también curar enfermedades, ¿no? O sea, hacer que si tenías mutaciones que te hacían que te enfermaras de alguna cosa, pues podríamos con esta edición genética, con este corte y confección que hacemos del genoma de los organismos, arreglar ese problema, ¿no? Y en mi laboratorio, pues nosotros trabajamos con esta tecnología generando animales que están modificados genéticamente y esto pues intentando responder, en mi caso, pues preguntas asociadas al sistema inmunológico. Supongamos que quiero saber, estudio una molécula X, una molécula que no importa ahorita el nombre, lo que quiero es nada más ejemplificarles para qué se utiliza. Pues a mí me interesa saber para qué sirve la molécula X. Y esa molécula X, pues lo más fácil para identificar cuál es su función es quitarla, ¿no? ¿Qué tal que la quitamos y ahora vemos si al estar ausente pues soy más susceptible a enfermarme de algo o no puedo lidiar contra una infección, etcétera? Entonces, al hacer edición genética, nosotros podemos quitar, o sea, con estas pequeñas tijeritas, quitamos ese gen del genoma del ratón y entonces estudiamos en ausencia de este gen qué le pasa al ratoncito, ¿no? Si el ratoncito ahora es más o menos susceptible a enfermarse o no, y de esta forma podemos identificar la función de un gen en particular, ¿no? Este es un ejemplo de pues, muchos que puede haber en la aplicación de esta tecnología. Bueno, hasta aquí terminamos esta cápsula. Espero que sea de utilidad y les haya gustado y los veo en la próxima. Hasta luego. Los cultivos BT, como el del maíz, han reducido considerablemente la aplicación de pesticidas químicos, que en su caso produjo una toxina que mata al gusano taladrador o barrenador. Además, una planta transgénica generalmente no es sorprendente, no necesita ser gigante o con colores y formas extrañas. Su verdadero cambio se encuentra en el interior. Este sí que es asombroso, ya que es posible cultivar varias especies con características de otros organismos. Con los ejemplos anteriores podrías ya saber el término que tienes integrado en tu abecedario biológico. Efectivamente, se trata de biotecnología. En la producción y uso de transgénicos están implicadas varias cuestiones éticas. Por un lado, residen los intereses para avanzar en el conocimiento de los seres vivos que beneficien las necesidades del ser humano y se conserve la naturaleza. Sin embargo, es necesaria la vigilancia y seguimiento y control de la aplicación de estas nuevas tecnologías para que con medidas de bioseguridad se minimicen los riesgos de daño a la salud y el medio ambiente. En México, el INEC, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, realiza varias tareas encaminadas a evaluar los riesgos de la liberación de organismos transgénicos en el medio ambiente. Propone medidas de control y mitigación de riesgos y da opiniones para la toma de decisiones. Además, cuenta con laboratorios y especialistas que supervisan el campo para detectar las posibles siembras accidentales de cultivos transgénicos. Actualmente, los organismos genéticamente modificados OGM son mejor diseñados con tecnologías más avanzadas, como se utiliza en algunas de las nuevas vacunas que a nivel mundial se están utilizando para contrarrestar la pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que ocasiona la infección COVID-19. Para concluir, la ingeniería o manipulación genética son una serie de técnicas que utilizan el conocimiento sobre ADN, genes y la herencia para realizar cambios genéticos en los organismos. 2. Cuando los genes son foráneos, son introducidos en otro organismo, a los individuos resultantes se les conoce como transgénicos u OGM, es decir, organismos genéticamente modificados.
3. El mundo enfrenta grandes desafíos. Por un lado, una población creciente que demanda más y mejores alimentos, nuevos tratamientos para la salud y también más energías. Y por otro lado, la necesidad de satisfacer estas demandas preservando el ambiente y la biodiversidad. Agrega una nueva palabra a tu abecedario biológico. Se trata de manipulación genética. El reto de hoy, con base en lo aprendido a lo largo del aprendizaje esperado, elabora un dibujo donde representes la importancia de los transgénicos en la vida cotidiana, así como beneficios y riesgos. ¡Buen trabajo! Gracias por tu esfuerzo. Si te gustó el video y te fue de utilidad, suscríbete al canal. ¡Hasta luego!